Y este hermoso pasaje dice como título, Palabras de consuelo para Sión. Dice así, hermanos, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en un paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová, se hallará en ella alegría, gozo, alabanza y voces de canto. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para la luz de los pueblos. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Y a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo de la tierra, porque los cielos serán desechados como humo, y la tierra se envejecerá como la ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como vestidura los comerá la polilla, como a la lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Y es por eso, hermanos, que nosotros en este momento alabamos al único Dios verdadero, porque Él es de generación en generación. Y todas las proezas que hemos visto a lo largo de la historia del pueblo de Israel, nosotros tenemos la certeza de que es real, que solo lo pudo haber hecho un solo Dios. Y como dice este hermoso versículo también, Él es una roca en la cual nosotros nos podemos refugiar. Así es como les invito a que entonemos esta cadena de coros. Empezamos con Yo tengo un Dios, bendito seas Jehová la roca, y ya todos los demás yo creo que sí los conocen bastante bien. Nombre dado a los hombres, solamente en Cristo.
cantos hablan del gozo, de la dicha que nos da el nombre de nuestro Señor. Habla del poder, de lo que Él significa para nosotros. Dice que solamente Él puede salvar al pecador, solamente Él puede poner gozo en nuestra alma. Que no importan las circunstancias que pasemos, es Él la roca de nuestro refugio. Vamos a entonar ese hermoso canto que dice: hermoso eres. Y quiero decirles que para mí a veces me cuesta mucho trabajo hacer las direcciones, porque vienen a mi corazón tantos cantos que ya tiene mucho que no escucho. Y es que, hermanos, por ejemplo, este canto dice que en nuestro corazón hay canciones, hay alegría, hay agradecimiento para nuestro Señor. Y dice de esta hermosa canción que este canto es una muestra de agradecimiento para aquel que es nuestro Rey, nuestro Señor. Y no hay otra forma mejor de describir a nuestro Señor Jesucristo que hermoso Él. Qué tan hermoso ha sido Él en sus vidas, hermanas. Ya vamos a mitad de semana y yo creo que el Señor se ha comportado como nuestro amado. Se ha comportado fielmente en nuestra vida. Vamos a entonarlo, hermanas. Que demuestra mi pasión.
que hacer, hermanas, es seguir a Jesús, nuestro pastor, es seguirlo fielmente. Dice la palabra de nuestro Señor que Él siempre nos va a pastorear en pastos delicados, que nos va a tratar como ovejas de su prado, que nos va a ver como la niña de sus ojos. Pero es necesario que le busquemos, es necesario que le adoremos y que le digamos: Señor, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero habitar en tu presencia, quiero escuchar tu voz y quiero aprender de ti. Vamos a entonar el canto número 90 que dice: Jesús es mi buen pastor, y yo y mi anhelo es estar cerca de ti, Señor. Es el número 89 y el 90, y lo canten de todo corazón. Con estos dos hermosos cantos admitimos que no hay nada más hermoso que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro mayor anhelo es servir, aprender, servirle de corazón y acercarnos a Él.
tarde. Y vamos a invitar al Espíritu Santo a que entre y se quede en nuestras vidas. Y dice este hermoso canto, que el camino sin Él se hace más corto. El camino sin Él es más fácil, más llevadero. En este mundo donde somos extranjeros, hermanos, Él viene a ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. El 26.
errantes, Padre mío. Pero aún así, Padre celestial, tú nos tomas con tanto cariño y nos abrazas. Rodeas nuestra vida, Señor, como nunca antes nos han hecho, mi Dios. Eres ese amado, ese fiel, Señor. Gracias te damos, mi Dios, por ese amor tan bendito, tan puro y tan limpio que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte más, a estar cerca de ti, a anhelar tu presencia, Señor. Quedamos nosotros, mi Dios, más que un corazón quebrantado, más que un corazón imperfecto, Señor. Y tú andas y nos permites, Señor, decirte Padre, decirte amado, Padre mío. Gracias te damos, Señor. Aunque padre y madre nos dejan, aunque nuestros esposos o hijos nos lastimen, Señor, aunque nuestra familia, Señor, nos abandone, no en la misma iglesia, mi Dios, tú permaneces fiel como esa roca, ese refugio, Señor, que no nos va a soltar. Ayúdanos a refugiarnos en tu nombre, Señor, y a buscarte más, a exaltar tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos, Padre mío. Anunciar esas buenas nuevas, Señor, para que esta esposa, Señor, esta iglesia crezca, Señor. Y ayúdanos a serte fieles, mi Dios. Tú no te mereces menos, Señor. Tú no te mereces migajas, Señor. Tú te mereces nuestros corazones completamente, mi Dios. Gracias te damos, Señor, porque el estar aquí es un privilegio, mi Dios. El estar aquí es una oportunidad de venir a ver a nuestro amado, de venir a gozarnos, Señor, en su nombre. Gracias te doy, Padre celestial. Sigue escuchando nuestras voces, Señor. Gózate, Señor, de esa alabanza. Regocíjate, Señor, con estos cantos, mi Dios, que son con corazones sinceros, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Dice la palabra de nuestro Señor para recoger nuestras ofrendas, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y vamos a entonar ese canto que dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Pero vamos a entonarlo de una manera lenta, hermanos. Así es como yo lo conocía de pequeña. Y este hermoso canto, Señor, hermanos, dice que nuestro Señor es tan poderoso que pasen las generaciones y vengan las generaciones que vayan a venir. El nombre de nuestro Señor siempre va a ser exaltado. La palabra de nuestro Señor siempre va a tener poder.
este lugar. Y después de este canto vamos a hacer una oración para que el Espíritu de Dios toque nuestros corazones con la palabra que nos tiene preparada el día de hoy. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Amén, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Adoramos al Señor porque nos permite estar en este lugar, hermanos, pudiendo hacer otras cosas. Dejamos todo por estar aquí y para adorar a nuestro Dios. Y vamos a continuar, hermanos, con el libro de Juan. Lo hemos venido estudiando. Y bueno, ahora esta parte que vamos a ver es muy hermosa también. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan, en el capítulo número 11, versículos del 45 al 57. Vamos a ver, hermanos, en esta tarde, después de que el Señor, como ya lo hemos venido estudiando, hemos venido viendo, después de que el Señor Jesús resucita a Lázaro, fue un milagro muy maravilloso de parte de nuestro Dios. Con este milagro hemos visto a lo largo de este estudio bíblico que el Señor Jesús hizo varios milagros, pero ninguno fue tan poderoso como este que demostró, que levantó a Lázaro de los muertos. Después de esto, hermanos, que pasó, vamos a ver en esta tarde que fue la consecuencia de este milagro. Y vamos a leer, hermanos, en San Juan número 11, versículos 45 al 57. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. Bueno, hermanos, esta es una lectura muy a simple vista. Cuando nuestro hermano David nos decía que diéramos esta parte de la escritura, yo pensaba y decía, bueno, pero ¿de qué voy a hablar, no? Pero después de estudiar esta porción de la escritura, trae un mensaje muy hermoso, hermanos, y lo veremos en esta tarde con la ayuda del Señor. Vemos, hermanos, que muchos, al ver esta señal que Jesús se había hecho de resucitar a Lázaro, Juan hace una marcada diferencia entre un grupo. El primer grupo que creyeron en él, porque dice la palabra de Dios, y vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Pero después dice, así hace de distinción Juan con ese pero, habían otros que no creyeron en él. ¿Y qué fue lo que hizo este grupo? Este grupo va a informar a los fariseos, estas personas que tenían mucha influencia en los judíos, porque eran personas con mucho poder y autoridad, y personas demasiado ricas en las cosas materiales. Los fariseos eran personas, hermanos, que conocían la palabra de Dios, eran
estudiosos de la ley. Eran también personas que eran muy influyentes también. Y estas personas que no creyeron en el Señor Jesús fueron a informarle a los fariseos lo que había pasado, que Lázaro resucitó. Era algo increíble lo que acababan de ver. Y aún así vemos, hermanos, que un grupo de judíos no creyeron aún así en el Mesías. Y aún a pesar de eso, se enojaron y fueron con los fariseos a informar lo que habían visto. Porque, bueno, vemos que pues los judíos no creyeron que Jesús era el Mesías. Y bueno, ellos tenían muchas riquezas por los negocios que llevaban a cabo en el templo. Y no solamente negocios en el templo, hermanos, también hacían negocios con los romanos. En ese entonces, hermanos, los romanos, sabemos que el pueblo de Israel estaba dominado por los romanos. Y entonces en ese tiempo, hermanos, los romanos decidían sobre los judíos. Y ellos decían a quién poner y a quién quitar en este concilio que después más adelante vamos a ver. Y los fariseos, que eran personas muy importantes y tenían mucha influencia, ellos vieron esta situación que las personas le estaban informando. Estas personas fueron con ellos a informarles lo que Jesús había hecho. No era este el único milagro, hermanos, que los judíos vieron. Vieron muchos otros milagros que el Señor hizo. También vieron otros milagros, pero aún así no creyeron en Jesús. Y estas personas vemos que compartían la misma idea de no creer en el Señor Jesús. Los fariseos tampoco creían que el Señor era el Mesías. Y estas personas fueron para informar porque tenían el mismo sentir en su corazón de que Él no era el Mesías. Aún a pesar de que vieron este milagro tan extraordinario, no creyeron en el Señor. Las acciones de Jesús vemos que dividieron en muchas ocasiones a los judíos. Mientras algunos creyeron en el Señor, otros al parecer con intención maliciosa informaron a los fariseos lo que Jesús había hecho. Vemos que siempre cuando el Señor hacía algún milagro, los fariseos ahí estaban. Siempre estaban presentes, siempre estaban al pendiente de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, y aún a pesar de eso, siempre lo atacaban, lo blasfemaban, no creían en Él. Y vemos, hermanos, en toda la historia de el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que los fariseos nunca creyeron en Él. Aún a pesar de que eran personas que conocían la ley, pero aún a pesar de eso, vieron las señales que el Señor hacía y no creían en Él. Entonces, bueno, vemos que estas personas van y informan a los fariseos lo que pasa. Alertados por el aviso de la gente, a los fariseos, vemos que se convoca un comité del Sanedrín compuesto por principales sacerdotes, fariseos y saduceos. Los principales sacerdotes, yo estuve investigando que decían que eran personas que anteriormente habían servido en el sacerdocio, eran sacerdotes anteriores, o sea, eran también personas importantes, pero aún así tenían influencia en el concilio. Fariseos, que bueno, ya vimos que eran los que estudiaban la ley, y saduceos, otras personas que también eran muy poderosas y muy ricas. Convocaron a una sesión extraordinaria del Sanedrín, un concilio. Este concilio estaba compuesto por 72 personas muy influyentes entre los judíos y los romanos. Hermanos, este concilio al principio vemos que estaba hecho para arreglar asuntos espirituales. No estaba destinado para juntarse y ponerse de acuerdo ante esta situación que vamos a ver más adelante. Este concilio estaba preparado y diseñado para ver temas espirituales, no otro tipo de situaciones. Pero vemos que este concilio se junta para decidir qué es lo que van a hacer con el Señor Jesús. Algo que no debió de haber sido, pero por la maldad de estas personas decidieron juntarse porque Jesús amenazaba sus intereses.
y eso no lo podían permitir. Entonces, esta sesión vemos una sesión extraordinaria que juntaron estas personas, y ahora vemos que se juntaron en esta sesión, podemos llamarla informal, para decidir sobre la vida de una persona. ¿Qué van a hacer con esta persona?, decían. Y bueno, yo veía que le dicen, ¿no? Dicen, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Tanto era su desprecio que ni siquiera querían pronunciar el nombre del Señor Jesús. Lo odiaban tanto que decían, este hombre, menospreciando a nuestro Dios. Y bueno, era tanto el odio que se juntaron y vemos que preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos no negaban las señales porque ellos veían lo que el Señor hacía, los milagros, y no negaban lo que el Señor estaba haciendo. Pero aún a pesar de eso, hermanos, lo único que les preocupaba era que la gente estaba creyendo en Jesús. Y vemos, hermanos, que estos milagros solamente confirmaban las enseñanzas de nuestro Señor. Él vino, enseñó, instruyó, vemos en todos los evangelios que Él enseñaba a la gente. Y Él validaba sus enseñanzas con milagros que Él hacía. Y es algo muy hermoso, hermanos, ver que pues Él en realidad es el Hijo de Dios. Y aún a pesar de esto, hermanos, el pueblo de Israel, una vez más, vemos que no creía en el Mesías. Entonces, bueno, vemos que este concilio se junta. Y bueno, aunque estaban sujetos en el control romano, el Sanedrín vemos que era una máxima entidad jurídica en Israel. Ejercía todo el poder judicial, legislativo y ejecutivo en ese momento histórico. Eran personas muy importantes las que estaban en este concilio. Entonces, pero vemos, hermanos, que este Sanedrín era dominado por estos principales sacerdotes. Los fariseos constituían una minoría influyente y la mayoría eran presentados por saduceos, personas que solamente vemos que tenían mucha riqueza económica. Aunque los fariseos, a veces vemos también que los saduceos y los fariseos solían tener pues enfrentamientos frecuentes porque sus ideas a veces no eran las mismas. Su odio mutuo hacia el Señor Jesús los unió en una acción descrita en estos capítulos. A pesar de las diferencias que tenían estos grupos del Sanedrín, se juntaron para ponerse de acuerdo en una sola finalidad ellos tenían, que era destruir al Señor Jesús, matarlo. Y bueno, vemos, hermanos, en lo largo de la historia, que los judíos no estuvieron dispuestos a creer en Jesús como el Mesías. Vemos que los judíos sí se les había anunciado desde el principio que iba a venir un Salvador, pero ellos pensaban que iba a ser un Salvador terrenal, que iban a venir a liberarlos de los romanos, de la opresión romana. Ellos nunca entendieron que el Mesías nos venía a liberar de el pecado. Era una liberación espiritual, hermanos. Pero ellos, a pesar de que vieron todos estos milagros, ellos nunca creyeron en el Señor Jesús porque no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando una libertad terrenal. Pero el Señor Jesús, vemos, hermanos, que su propósito al que vino aquí a morir por nosotros es para liberarnos del pecado. Y eso, hermanos, es algo muy hermoso porque ahora nosotros lo podemos entender y podemos aceptar en nuestro corazón al Señor. El plan de salvación que desde un principio se había venido anunciando, ahora se hace una realidad en nuestra vida, hermanos. El Mesías, así Lázaro hubiera resucitado, su temor era que si todos creían en Jesús, los romanos les quitarían el templo. Porque vemos aquí, dice, vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y aparentemente podemos pensar, pues igual y si tienen razón. Puede tener razón este motivo por el cual ellos se preocupen.
Pero no era esa su principal preocupación, hermanos. Su principal preocupación de ellos era, pues voy a perder todos mis negocios que tengo en el templo. Voy a perder mi influencia con los romanos, porque ellos estaban ahí, porque los romanos los dejaban trabajar bien, por la corrupción que había en este concilio. Y ellos se preocuparon porque qué iba a pasar con ellos. Si los judíos creían en el Señor, ellos en dónde iban a quedar. Era un interés, hermanos, personal, no un interés verdadero. Solamente era el pretexto para dirigir este plan malvado que tenían entre manos. El templo, ¿qué pasaría con ellos y con sus negocios? Ellos temían perder su posición, su seguridad, sus riquezas. Eran personas muy ricas, hermanos. Personas demasiado influyentes, ricas, con mucho dinero, por todos los negocios que habían hecho. Vemos más adelante, cuando el Señor Jesús entra al templo, que ve todo este negocio que tienen los fariseos y se molesta. Y obviamente los fariseos, pues viendo esta situación, que el Señor Jesús les estaba destruyendo sus negocios, pues amenazaban con sus intereses personales. Entonces vemos, hermanos, la influencia, temían perder la influencia que tenían con los romanos. Vemos que la autoridad que tenían los romanos, ellos decidían quién era el sumo sacerdote en ese momento. Y si no estaban de acuerdo, los quitaban y ponían a otro. Estaba oyendo que decían que los sacerdotes en ese tiempo de que los romanos tenían a los judíos sometidos, un sacerdote no duraba más de 2-3 años. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que pasaba con los romanos y los quitaban. Pero vamos a ver más adelante, hermanos, que Caifás fue uno de los sacerdotes que duró más tiempo en esa posición. ¿Por qué habrá durado tanto tiempo Caifás? Pues porque estaba de acuerdo en todo lo que pasaba. Por su comodidad, por toda la influencia que los romanos les daba. Y bueno, vemos que el sumo sacerdote, vemos que ya no era parte de Dios la decisión del sumo sacerdote, sino que ahora pasaba a ser una decisión humana, una decisión por conveniencia. Cuando anteriormente los profetas, los sacerdotes eran puestos por nuestro Dios. Y ahora vemos cómo se ha corrompido tanto esta situación en el pueblo de Israel, que ahora ya decidían los romanos, era una situación política y ya no era una situación espiritual. Porque el pueblo de Israel nunca quiso escuchar a los profetas, nunca quiso escuchar a los sacerdotes. Y por lo que yo comprendo es que pues el pueblo de Israel ya le daba igual quién fuera un sacerdote. Y qué triste, hermanos, ver la situación de Israel. Porque el Señor los liberaba. Siempre que estaban vemos en Jueces, en el libro de Jueces, que el Señor, a pesar de que los judíos, los israelitas estaban en cautiverio, les mandaba un juez y los liberaba. Pero aún así el pueblo de Israel otra vez volvía a la misma situación. Y qué triste, hermanos, ahora ver esta situación, que ahora el sumo sacerdote era escogido por los romanos, por conveniencia. La preocupación irónica de ellos al decir que los romanos les quitarían el templo y lo destruirían, no era la principal preocupación. Más bien lo que se temía era perder los derechos y libertades que los romanos les permitían tener. Si el Señor Jesús, los judíos creen en Él, ¿qué va a pasar con mis negocios? ¿Qué va a pasar con mis riquezas? No era un interés espiritual, era un interés material. Y vemos, hermanos, más adelante que después Caifás era el sumo sacerdote en ese entonces, habla. Caifás, hermanos, era en ese entonces el sumo sacerdote. Dice que se convirtió en el sumo sacerdote en el año 18 después de Cristo, tras ser nombrado por el prefecto romano Valero Grato en lugar de su suegro Anás, quien también Anás había ejercido anteriormente la misma función. Y aunque después de que
lo sustituyó Caifás, aún así seguía teniendo gran influencia en ese concilio. Caifás permaneció en este puesto hasta el año 36 después de Cristo. Y vemos, hermanos, del año 18 al 36, ¿cuánto tiempo pasó y Caifás seguía en esa posición? Año en el que fue removido por los romanos junto a Poncio Pilato. Y vemos que desempeñaba un papel protagónico importante en el juicio y en la condenación de nuestro Dios. Entonces, este concilio tuvo como objetivo prender con engaños a Jesús y matarlo. Caifás habló con desprecio al concilio. Vemos, hermanos, en el versículo 49 dice: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Pensando, hermanos, con esta expresión vemos el desdén y el desprecio del sacerdote, como diciéndoles: están ustedes ignorantes, ¿que no se dan cuenta que la solución la tenemos en nuestras manos? Es tan fácil. ¿Cuál fue la solución al problema? Dice la palabra de Dios: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. En ese momento Caifás sentenció a nuestro Señor Jesús a la muerte. Estas palabras que Caifás expresó, Caifás, hermanos, el sumo sacerdote, ¿de quién vino esta expresión? El sumo sacerdote, ¿quién era, hermanos? Él era el que enseñaba las escrituras, el que anunciaba que vendría un Mesías y que él sabía las señales que el Mesías iba a dar. Y aún a pesar de que él conocía esto, nunca creyó en el Mesías. Vemos la ironía, hermanos, del sacerdote, que aún a pesar de que él veía las señales que comprobaban que Jesús era el Mesías, y él las conocía, porque él sabía la ley, pero aún a pesar de que él veía todo esto, en vez de indagar y ver si él en realidad era el Mesías, en vez de estar al pendiente de conocer al Señor, ¿qué fue lo que hizo? Estaba preocupados por lo que pasaría con ellos. ¿Cuál fue la solución del sacerdote que se supone que era un ejemplo de espiritualidad al pueblo de Israel? Un peso muy tremendo, hermanos, el escuchar que el sumo sacerdote haya expresado lo que iban a hacer con el Señor Jesús. Qué triste, hermanos, que aún a pesar de que él conocía la ley, nunca aceptó al Mesías porque amenazaba sus intereses personales. Hermanos, a veces en esta ironía vemos, en la ironía de este sacerdote, que a pesar de que conocía al Mesías, no lo aceptaba porque no compartían las mismas ideas. No era su Mesías que ellos esperaban. A veces, hermanos, el pecado nace que actuemos de manera irracional también. No hay nada más trágico, hermanos, que rechazar a Cristo por mantener nuestra comodidad terrenal. Y no hay nada mejor, hermanos, que seguir a Cristo aunque perdamos todo por causa de Él. A veces, hermanos, no queremos dejar nuestra comodidad por servir a Dios. Y eso a veces, hermanos, nos impide entregarnos completamente al Señor. Pero, hermanos, vemos la actitud de este concilio, de tomar esa decisión tan terrible, podemos expresarla así, tan terrible, porque iban a perder su comodidad, su seguridad, hermanos, rechazando al Mesías. También a veces nosotros podemos pensar que también nosotros podemos estar deteniendo el entregar nuestra vida al Señor completamente por perder nuestra comodidad terrenal. Hermano, ¿qué es aquello que quieres mantener y obtener por lo que tú estás dispuesto a rechazar a Cristo? Hermanos, a veces hay cosas a las que les ponemos más empeño, por las que trabajamos más aquí en la tierra, y estamos dejando las cosas de Dios por eso.
Y debemos ahora, hermanos, ver este ejemplo de este concilio que se supone que era un concilio espiritual, y aún a pesar de eso, decidieron rechazar al Señor por perder su comodidad. A veces, hermanos, yo sé que es difícil servir al Señor, seguirlo, porque es más fácil estar, por ejemplo, ahorita en nuestra casa, en nuestra comodidad, y el esforzarnos por el Señor y dar más, a veces es muy difícil para nosotros. Pero yo quiero que en esta tarde, hermanos, ustedes reflexionemos, porque también esta palabra es para mí. Reflexionemos, hermanos, qué es lo que estamos dejando, qué es lo que, si estamos rechazando al Señor por estas cosas que no queremos dejar, cosas materiales, cosas internas de nuestro corazón, ese pecado que tal vez no quiero dejar, y no lo quiero dejar porque mi comodidad, ¿qué va a decir la gente? Me van a rechazar. Hermanos, pues si el Señor entregó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no entregamos nuestra vida a Él? ¿Por qué nosotros preferimos nuestra comodidad por esforzarnos más por el Señor, si Él dio todo por nosotros en la cruz? Y hermanos, ahora esta ironía del sumo sacerdote, que él era el que conocía la ley, vemos que expresó en estas palabras que era mejor que un hombre muriera por el pueblo y no que toda la nación pereciera. Matar a Jesús, tan fácil lo decidió este hombre lleno de maldad y odio en su corazón. Fue una expresión tan fácil. Pues hay que matarlo. ¿Por qué se están quebrando la cabeza pensando qué vamos a hacer? Nuestra solución es matarlo. Ya, se acabó el problema. Qué fácil para ellos, ¿no? Esta decisión. Pensó en la practicidad de esto y la solución para que la nación no cayera, para evitar perder todo lo que tenían. Esta persona tan importante, el mayor ejemplo de Israel por el cargo que tenía, vino esta idea tan terrible de matar al Hijo de Dios. Pero bueno, hermanos, vemos que esta idea no vino por iniciativa propia. Juan nos describe que siendo el sumo sacerdote en ese momento, lo que expresó fue una profecía que se venía anunciando desde tiempo atrás. Una profecía de Dios. Vemos que Dios tiene, hermanos, el control de todas las cosas. En su plan divino de salvar a la humanidad, estaba también profetizado que el Hijo de Dios iba a morir. Y solamente Caifás, al expresar estas palabras, confirmó la profecía que desde el Antiguo Testamento se venía anunciando, que el Hijo de Dios tenía que morir para salvar lo que se había perdido. Y hermanos, podemos pensar que esta decisión, pues sí nos da tristeza, porque venía de unas personas que eran espirituales, conocían de la ley. Pero hermanos, esta decisión de Caifás, ahora nosotros podemos disfrutar de la salvación por la decisión que Caifás tomó. Y no fue por él mismo, sino que fue por una profecía que ya se venía anunciando desde antes. Esta decisión que toma Caifás, vemos que a pesar de que fue una idea maligna, estaba escrita que el Hijo de Dios tenía que morir, anunciado desde el Antiguo Testamento. Podemos leer, hermanos, en Isaías 53, esta profecía, ya marcada desde Isaías. Dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y dice más adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso, hermanos, se viene anunciando desde el Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, con esta exclamación de Caifás,
vemos cumplida esta profecía. Y solamente, hermanos, esta expresión confirmó lo que la Escritura anunciaba. El Mesías tendría que morir por nosotros para salvación. Lo que Caifás propuso, hermanos, como una solución práctica y rápida, era al mismo tiempo una verdad que Cristo tenía que morir. Padecer por su pueblo y poder encontrar salvación en su muerte. Usó un lenguaje propio de la expiación por un sacrificio sustitutivo. El Hijo de Dios por nosotros. No lo merecíamos, hermanos. Pero el Señor en su infinito amor, dice la palabra de Dios, grande es el misterio de la piedad. No lo podemos entender, hermanos. ¿Por qué el Señor decidió venir a morir por nosotros? Y ni siquiera yo creo que todavía habíamos nacido en ese tiempo, ¿no? Pero el Señor ya nos conocía. Y en su mente, cuando Él se estaba entregando, en su mente estábamos cada uno de nosotros. Por amor a nosotros entregó su vida, por nosotros en esa cruz. Y profetizó la muerte de Cristo por los pecadores. Leamos, hermanos, 2 de Corintios 5:21 y otro hermano que me ayuda a leer, 1 de Pedro 2:24. Por favor, hermanos. 2 de Corintios 5:21. Dice la palabra de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Al Señor Jesús, que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y ahora, hermanos, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos esa gracia, hermanos, ese regalo que el Señor nos dio de morir por nosotros, y ahora podemos estar delante de Él. ¿No le da gloria a Dios por ese regalo que nos dio de la salvación? 1 de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Amén, gloria a Dios, cuya herida fuésemos nosotros sanados. Por ese sacrificio, hermanos, ahora nosotros somos salvos. Caifás no entendió con estas palabras que exclamó, ni reconoció todo lo que implicaban sus palabras. Aunque era un hombre malvado que blasfemó contra Cristo, Dios se burló de su declaración atrevida y malvada y la convirtió en una gloriosa verdad bíblica. Desde antes, hermanos, estaba el plan de salvación. Y estos conocedores de la ley nunca lo comprendieron. Y vemos cómo el Señor por esta declaración, ahora nosotros vemos que se convirtió en una verdad bíblica. La providencia de Dios dirigió esta selección de palabras con el fin de expresar el corazón del plan glorioso de salvación de Dios, que el destino de la humanidad dependía de lo que acababa de decir este hombre, que uno moriría por la nación, por el pueblo de Israel. Pero vemos también, hermanos, que no solamente por el pueblo de Israel, también en ese texto que Juan expresa, también nos incluía a nosotros. Dice esta parte, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que habría de morir por la nación. Y dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en unos a los hijos de Dios que estábamos dispersos. Nosotros, hermanos, los gentiles, que antes éramos extraños, también ahora Juan estaba declarando que esta salvación era para nosotros. Y yo le doy gracias al Señor, hermanos, porque también en ese plan, no solo el pueblo de Israel estaba escogido, sino también ya nos estaba escogiendo a nosotros. Y vemos, hermanos, que viene a ser para nosotros también una promesa, que pasamos de ser extraños a ser pueblo de Dios, siendo solo un cuerpo en Cristo por su muerte. Vemos, hermanos, en 1 de Pedro 2:9, a ver si alguien me ayuda a leerlo.
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahí dice, somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Nación. Esa nación que al principio era el pueblo de Israel, ahora también nos estaba incluyendo a nosotros en ese plan divino de salvación. Entonces vemos, hermanos, nosotros que ahora pasamos, hermanos, de ser extraños a hijos de Dios, pueblo escogido por Dios. Ahora pasamos a hacerlo por ese sacrificio. Como resultado del sacrificio, muerte y resurrección de Cristo, tanto judíos como gentiles fueron juntados en un solo cuerpo o en una sola iglesia. Y vemos, hermanos, a ver si me ayudan a buscar Efesios 2, 11, 18. Y este texto, hermanos, confirma lo que Juan está diciendo. De Efesios 2, 11, 18. Dice la palabra de Dios: por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los que estábamos lejos, hermanos, ahora por la sangre de Cristo pasamos a ser el pueblo escogido por Dios. Una sola iglesia, un solo cuerpo en Cristo. Lo que Caifás y el concilio quisieron hacer para herir a Jesús, esa idea perversa que vino de estos hombres malvados, pasó a ser parte del plan de Dios para redención y salvación de nuestros pecados. El Señor tiene todo, hermanos, bajo control. Todas las cosas que pasan no pasan sin su control, y esto pasó también a expresar estas palabras malvadas. El Señor, vemos que en su plan divino ese era el plan de salvación, que el Hijo de Dios muriera. Pero, hermanos, esto terminó siendo una exaltación y gloria del Hijo de Dios. Resultó en la salvación de los judíos y los gentiles, que ahora somos nosotros. Esta decisión, hermanos, que este concilio tomó tan perversa, podemos pensarlo, ahora entendemos que tenía que pasar para nuestra salvación. Y no nos queda, hermanos, más que agradecer, porque a pesar de estas decisiones que vemos en estos hombres, el Señor tiene todo bajo control. Y yo quiero, hermanos, que reflexionemos en nuestra vida. El Señor tiene todo en sus manos. Nada pasa sin el control de nuestro Dios. Y a veces, hermanos, nos podemos alejar del Señor, pero el Señor, aún a pesar de eso, cumple sus promesas con nosotros. Y debemos, hermanos, ahora entender con esto que el Señor desde un inicio tenía ese plan, porque ni un sacrificio había sido suficiente. Por un hombre, veíamos en los temas anteriores, si por un hombre vino el pecado, por otro vino la salvación. Y, hermanos, esto es algo tan hermoso, entender que el Señor ya tenía un plan desde un principio, un plan de salvación, porque no nos dejó, hermanos, olvidados. No dijo, pues ya que se pierdan y ya, a ver qué pasa. No, el Señor Jesús, el Padre, entregó a su único Hijo por amor a nosotros. Y hermanos, desde aquel día vemos que buscaban al Señor para matarlo. Entonces, esta frase indica que su curso de acción en contra de Jesús en ese momento quedó determinado. Acordaron matarlo, lo decidieron y ahora lo iban a poner en práctica. Desde ese momento ellos decidieron que iban a matar al Señor Jesús.
Y vemos, hermanos, que solo les faltó llevarlo a cabo. Vemos que Jesús no fue arrestado para ser juzgado, porque vemos el proceso, ¿no? Cuando una persona es culpable, pues lo enjuician para ver si sí es culpable o no. Pues al Señor Jesús nunca lo enjuiciaron. Lo declararon culpable directamente y lo llevaron a la muerte sin siquiera hacerle un juicio. Todo el proceso, hermanos, que el Señor pasó, que lo vamos a ver más adelante, fue injusto. Pero esto, hermanos, estaba en el plan de nuestro Dios. Ese plan perfecto de salvación. Y ahora, hermanos, debemos de darle gracias al Señor, porque a pesar de que estas personas malvadas decidieron esto, mientras Caifás y el concilio veían este problema como algo político, ahora lo vemos en nosotros como algo espiritual. Una liberación del pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios murió por amor a nosotros. Sin merecerlo, hermanos, sin ser dignos, el Señor vino a morir por nosotros y entregó su vida por amor a nosotros. Desde que comienza el capítulo de Juan, hermanos, vemos que Jesús ya se disponía a enfrentar la cruz. Este milagro que hizo de Lázaro es el último milagro que hace. Y después vemos ya el proceso para que el Señor se preparara para la cruz. Pero este milagro fue el que firmó su sentencia de muerte de nuestro Dios. Y aún a pesar de eso, hermanos, los judíos no creyeron. Pero había muchos que creían en él, pero había otros que no creían. Y entonces, hermanos, vemos, aún a pesar de esto, la ceguedad de este concilio y la ceguera también del pueblo de Israel, que aún a pesar de que vieron tantos milagros, no creyeron en el Mesías. Hermanos, ¿cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? ¿Cuántas cosas el Señor ha estado con nosotros, nos ha provisto? Y lo veíamos en el tema que también yo estudiaba. El Señor ha estado con nosotros. El Señor, su fidelidad ha sido grande en nuestra vida. Y hermanos, nosotros, ¿qué le hemos entregado de más al Señor? Hay cosas, hermanos, que tal vez a veces no queremos dejar. No queremos entregar nuestra vida al Señor completamente, porque lo veíamos con estos hombres. No querían dejar, estaban preocupados más por las cosas materiales, por su influencia, y tal vez yo pienso que en su interior creían que Jesús era el Mesías. Pero como amenazaban sus intereses personales, fue más el amor hacia su comodidad, sus riquezas, y decidieron destruir al Señor Jesús porque no quisieron perder todo lo que el mundo les ofrecía. Hermanos, el mundo nos puede ofrecer tantas cosas, y lo veíamos también cuando no buscamos de Dios. A veces hasta las cosas nos van mucho mejor, pero cuando buscamos al Señor vienen luchas, vienen pruebas. Pero ¿cuál es nuestra confianza, hermanos? Que el Señor está con nosotros. Aún a pesar de la situación, hermano, que usted puede estar pasando, el Señor va a estar a su lado. Y yo le invito, hermano, en esta tarde, que deje todo y sirva al Señor. Este año que viene, hermanos, dejemos nuestra comodidad, dejemos de pensar, pero es que si dejo mi trabajo, ¿cómo voy a solventarme? Si estoy afanado por las cosas, y mi familia, es que no vengo al templo porque me vino a ver mi familia. O si, hermanos, nosotros nos enfocamos más en las cosas de este mundo, cuando el Señor venga, hermanos, ¿qué nos vamos a llevar? Debemos de cuidar nuestra vida espiritual. Estos hombres no cuidaron su vida espiritual. Estaban ahí por un interés, por interés de los romanos, por una situación de que ahora lo vemos en la actualidad. No estamos tan alejados de esa situación. Hay muchos falsos profetas que se dicen ser profetas, que engañan a la gente por intereses personales, para conseguir un interés personal. Hermanos, que nuestra finalidad
del buscar de Dios no sea tampoco un interés personal. Que no digamos, voy a esforzarme más para que el pastor me vea, para que me ponga, para que tenga más cargos en la iglesia. No, hermanos, si buscamos de Dios, que sea por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Vemos, hermanos, en estos pasajes de Juan, y después lo vamos a ver más adelante, que el Señor ya se preparaba para morir por nosotros. Y esto, hermanos, este sacrificio que el Señor hizo por nosotros, no lo tomemos en poco. No tomemos en poco el sacrificio de nuestro Dios. Escuchaba un canto que dice, ¿qué más quieres que el Señor haga? Si entregó su sangre en la cruz, si murió abandonado, sus discípulos lo dejaron, pero Él resucitó al tercer día, hermanos. Y todo esto lo hizo por amor a nosotros. Y dice este canto, ¿quieres que otra vez Él venga a morir por nosotros? ¿Por nuestra maldad? ¿Qué más quieres? ¿Qué más queremos, hermanos? Si el Señor ha entregado todo por nosotros. Nuestra meta, nuestra finalidad, nuestra esperanza es que un día vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. Y también decía otro canto, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona si es que la llevo a ganar. Lo único que nos va a importar es que vamos a estar ya delante de la presencia de nuestro Dios. Hermanos, piense en cuidar su vida espiritual. Eso es lo más importante, hermanos, la vida espiritual de nuestros hijos. Debemos de estar al pendiente de eso, hermanos. Sí es importante tener una carrera, estudiar, tal vez en un futuro formar una familia, pero lo más importante es la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el camino del Señor. Y que como padres también, hermanos, estemos al pendiente de nuestros hijos, que oremos por nuestros hijos, que se acerquen un día al Señor. Esta decisión tan terrible, hermanos, marcó la salvación en nuestra vida. Gracias al sacrificio de nuestro Dios, ahora podemos estar delante de Él. No, hermano, deje las cosas de Dios por otras cosas que no valen la pena. Hermano, las cosas del mundo no valen la pena. Vale la pena buscar de Dios. Estar aquí adelante, estar aquí adorando a nuestro Dios, como ya lo hemos hecho, con estos cantos tan hermosos. Y tal vez pueden venir luchas, hermanos, pueden venir pruebas, pero el Señor ha estado con nosotros. ¿Qué es aquello, hermano, que nosotros queremos mantener, que es más importante que el Señor? Yo creo que no hay nada más importante que estar en la presencia de nuestro Dios. Y esto, hermano, es la enseñanza que nos deja esta palabra, que ahora nosotros tenemos la esperanza de que un día estaremos en la presencia de nuestro Dios. Y le damos gracias al Señor porque aun a pesar de que estos hombres malvados decidieron destruir al Hijo de Dios, que eso era lo que ellos pensaban, por esa decisión ahora nosotros tenemos salvación. Una promesa que se venía anunciando desde el Antiguo Testamento y los judíos nunca lo aceptaron. Ahora, hermanos, lo vemos como una realidad en nuestra vida. Y debemos, hermanos, amar a nuestro Dios. Él entregó todo por nosotros. Después dice que más adelante que ellos también estaban planeando matar a Lázaro, porque no podían permitir que anduviera el que había resucitado de ahí como si nada. Era tanto el odio de estos hombres de querer destruir al Hijo de Dios, pero con una intención diferente, que porque atacaba sus intereses personales. Que no seamos así como estos hombres, hermanos. Que dejemos todo y sigamos a Cristo, al que dio su vida por nosotros, al que fue despreciado y desechado entre los hombres. A ese Dios es el que debemos nosotros seguir. Y debemos amarle con todo nuestro corazón. Hermanos, pueden venir luchas, pueden venir pruebas, pero el Señor va a estar con nosotros. Que este año que empieza, hermanos, dediquemos más nuestro tiempo al Señor. Y dice la palabra de Dios que todo lo demás
vendrá por añadidura. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero sinceramente y de corazón, hermanos, el Señor se va a ocupar de todo lo demás. El Señor estará con nosotros. El Señor no nos dejará. Él nos sustentará con la diestra de su mano. Y no tenga temor, hermano, de lo que vendrá el día de mañana. Si usted busca de Dios, el Señor tiene el control de todas las cosas. Y que este, hermano, sea nuestro deseo en esta tarde, el servir más a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra. Esta palabra, Señor, tan hermosa que tú nos has dado. Sabemos, Señor, que todo lo tienes bajo tu control. Vemos, Señor, desde el Antiguo Testamento que ya había promesa de que el Mesías vendría. Y aún a pesar de eso, Señor, el pueblo de Israel no creyó en ti. Y estos hombres planearon matarte, Señor, pero tú convertiste esto en una exaltación hacia ti. Porque ahora, Señor, por esta decisión que se tomó, ahora nosotros podemos acercarnos delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque ahora podemos humillarnos, podemos orar, podemos, Señor, alabarte y glorificar tu nombre. Antes, Señor, solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo. Pero ahora, Señor, tú has roto ese velo que separaba tu presencia del pueblo. Y ahora, señores, podemos estar delante de ti. Te doy gracias, Señor, porque también en ese plan divino, también estábamos nosotros incluidos. Y gracias te doy, Señor, porque nos podemos acercar delante de ti, adorar y glorificar tu nombre. Y en esta tarde, Señor, ayúdanos a ser ese pueblo escogido por ti, Señor. Ayúdanos a dejar todo lo que estorba. Ayúdanos, Señor, a dejar todo tal vez lo que no queremos dejar, Señor. Pero que sea más importante el estar en tu presencia, el estar en tu casa, el poder dedicar tiempo a ti, Señor. Que eso sea más importante que las cosas materiales, Señor. Porque todo lo demás, Señor, tú lo tienes bajo tu control. Que no tengamos temor de lo que vendrá el día de mañana, sino que pongamos todo en tus manos, que dediquemos más tiempo a ti, que te amemos con todo nuestro corazón, Señor, y no tomemos en poco ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz. Vemos, Señor, que ya te estabas preparando para morir. Y, Señor, vemos la profecía de Isaías, que fuiste despreciado y desechado entre los hombres. Que nosotros, Señor, no te despreciemos. Que no despreciemos tu palabra, Señor, porque tú nos la has dado, Señor, para que te podamos conocer y para que podamos ver las promesas que tú nos has dado. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por esta palabra que habla nuestra vida, que es tan hermosa, Señor, y aun a pesar, Señor, de que tal vez no somos dignos, tú nos usas para poder, Señor, estudiar de tu palabra y que, Señor, estemos siempre en tu presencia, que anhelemos el poder estar en tu casa, el poder, Señor, acercarnos más a ti y todo lo demás, Señor, porque cuando tú vengas, todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, todo tal vez por lo que teníamos tanto empeño, todo eso se va a quedar, Señor, y no nos queremos quedar con nuestras cosas materiales, sino que queremos irnos contigo, Señor, que cuidemos nuestra vida espiritual y que te amemos con todo nuestro corazón. Que, Señor, no actuemos como el sacerdote que aun a pesar de que veía todas las señales, aun a pesar de que conocía las características del Mesías, nunca, Señor, te aceptaron. Que no seamos así, Señor. Que, Señor, valoremos todo lo que tú has hecho por nosotros y
que nos acerquemos a ti. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos que pueden estar en este lugar y los que no, Señor, te pido que tú los bendigas. Bendice esta iglesia, Señor, y que te amemos con todo nuestro corazón hasta el día en que tú vengas. Gracias te doy, Señor. Bendícenos en esta noche y ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Gracias le damos al Señor por su palabra, hermanos. Y vamos para despedirnos de este lugar, recitar nuestro Salmo 23. Y con esto, hermanos, terminamos nuestro servicio en este día. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén.